Solo hay que pedir una carta de vinos en cualquier restaurante para comprobar las miles de referencias que existen. Vivimos en una comunidad vitivinícola. Tal y como ocurre en el mundo del fútbol, todos llevamos un sommelier en el interior. Asistimos a catas, maridamos las comidas y más de uno ya se atreve a devolver un vino a los corrales si notamos algún defecto. Dicen los que saben que no hay vinos mejores ni peores, simplemente que son diferentes. La etiqueta, la contraetiqueta y el precio nos dan mucha información, pero si encima un experto le puntúa con un 10, el éxito está asegurado. O quizá no. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a hablar de vinos, de lo complicado que está el mercado, tanto el nacional como el exterior, de cómo está afectando la crisis a este sector, pero sobre todo queremos contarles cómo influyen las guías en la venta de los vinos. Hay muchas guías, pero sin duda la más influyente es la que edita el gurú del vino Robert Parker en la revista Wine Advocate. Si una bodega tiene la suerte de ser tocada por esta varita mágica, vale más que una auténtica bendición apostólica. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Es mentira? ¿Es verdad? Bueno, pues para hablar de todo esto, esta noche, hoy nos acompaña Peter Sisek. Buenas noches. Buenas noches. Enólogo de dominio de Pingus. ¿Es bueno que existan estas guías para el mundo del vino? Sí, evidentemente lo es, porque es una manera para hacer conocer a los vinos. Para mucha gente no es siempre fácil, entre tantos vinos que hay, elegir, ¿no? Entonces es bueno con una cierta, por lo menos una descripción, una cosa así. Evidentemente, en el caso de Robert Parker, que ha tenido un éxito mundial, porque era un señor que es capaz de catar muy constantemente, entonces realmente se puede utilizar como referencia. Es quizás lo más singular de él, es esta constancia que tiene. Entonces, en ese sentido es bueno, pero claro, en el caso de España no es Robert Parker que cata los vinos ya, es un señor que se llama Neil Martin, que también es bueno, pero es más joven y falta un poco la constancia que tiene su maestro, ¿no? Hablaremos, porque ese es uno de los motivos de este programa, que parece que todavía es pronto, porque solamente conocemos algo de Ribera del Duero y no le gusta tanto como el anterior catador que tenía Robert Parker en España. También está con nosotros Javier Pérez Andrés. Buenas noches. Hola, buenas noches. Periodista y vinculado durante muchos años también al mundo del vino. ¿Quién es precisamente Robert Parker, este gurú del vino? Pues Robert Parker ha sido un personaje crucial para todos aquellos que nos dedicamos al mundo del vino, en la producción, en la elaboración, en la prensa especializada y, por supuesto, en las guías. Ha sido un referente, aquel joven abogado que un día aparece en Francia, se fascina por el mundo de la cultura del vino y se entrega en cuerpo, alma y nariz al mundo del vino. Desde entonces, Parker se ha convertido en el gurú, que es el titular que utilizamos todos, pero que ha sido clave para la entrada de muchos vinos en Estados Unidos y clave para medir las constantes, los parámetros de calidad de muchos vinos de todo el mundo. Tendrá sus partes lo que no se está muy de acuerdo, en otras no, pero fundamentalmente Parker ha contribuido al auge de los vinos, al consumo de los vinos, a la promoción de la cultura del vino de las dos últimas décadas. Por lo tanto, es un santón al que muchos veneran, otros atacan, con muchísimo cuidado siempre. Nunca hay ataques muy directos, salvo aquel director de cine que en Vinus Mundi le dio fuerte, pero ni aún así ha podido con Parker. Los que se dedican precisamente a vender vino, pues le tienen muy en cuenta. Criticarle puede resultar peligroso o no. Richard Sanz, enólogo y también propietario de Bodegas Terna, dentro de la denominación de origen Rueda. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Marca a una bodega le puede cambiar la vida si... Hay muchas guías, pero sí, si es sí. un gurú de estas características, decide colocarle una puntuación alta? Yo creo que en el caso de Robert Parker, que yo llamaría el vino poderoso, ¿no? Es el que todo lo puede, creo que es la frase para mí, es injusto y necesario. Tan injusto como tan necesario. Es decir, todo lo que es propenso a mejorar o perfeccionar debería serlo, o por lo menos arrimarse a ello, a la perfección. Creo que puede marcar muchas tendencias y creo que cuando hay una falta de personalidad, en la cual incluyo a mis colegas en este país, nos dejamos trastocar por ciertas modas creadas
que como toda moda, pues es efímera, ¿no? Cuando se está arriba muy bien, pero la moda cambia o cambiará, antes o después, y eso se paga. Fernando Lázaro, periodista y también responsable y autor de la Guía de Vinos de Castilla y León. Buenas noches. Muy buenas noches. Te tenemos como periodista, pero aquí en este caso la primera pregunta es como autor de una guía. Yo me imagino que alguien que se dedica a hacer una guía tendrá que notar la presión de las bodegas en sus espaldas a la hora de calificar un vino. Pues nada más lejos de la realidad. La verdad que los vinos llegan, se catan, en el mundo llevamos editando esta guía 10 años y nunca, pero nunca ha habido ningún tipo de presión desde ningún colega bodeguero hacia tal. Puede haber disparidad de criterios en alguna ocasión, que se comenta, que se discute, pues creo yo pienso esto, yo pienso lo otro, pero jamás nada que se asemeje a una presión. Pero yo me imagino que sabéis que se puede arruinar o que se puede ayudar a una bodega en un momento determinado. Bueno, yo creo que arruinar no es el criterio. Nosotros la guía la hacemos para difundir la cultura del vino y para que se venda vino. Yo un vino que considero malo jamás lo publico, porque yo creo que el vino tiene que ser placer, tiene que ser cultura. Para hacer daño no estamos trabajando, y menos en esta situación económica actual. O sea, nosotros un vino que no tiene 80 puntos sobre 100 directamente no entra en la guía, con lo cual estamos apostando por cosas que un amigo, que un vecino, que mi padre le gustaría beber. Es la filosofía de la guía que llevamos haciendo una década, que se dice pronto. Bueno, el motivo de este programa es precisamente Robert Parker. Hemos empezado a conocer, llevan ya catando durante varios meses en España, en denominaciones de origen aquí en Castilla y León, pero de momento solamente conocemos que en la Ribera del Duero solamente hay 4 vinos por encima de la puntuación de 95, algo que no es normal si tenemos en cuenta los años anteriores. Esto, y Fernando era una de las publicaciones en el Mundo, parece que suena como un varapalo a la Ribera del Duero. No sé si eso lo consideráis así, y es la primera pregunta ya que os hago, o a lo mejor la Ribera del Duero lo que tiene que hacer es tirar para adelante y tiene que estar por encima de este tipo de consideraciones. Bueno, nosotros titulamos así la información que sacamos el domingo, Varapalo de Parker a Ribera del Duero. Es un varapalo sobre todo por lo que implica el cambio de tendencias. Ahora había un catador, Jay Miller, que yo siempre cuento la misma anécdota. No nos cabían los vinos de 95 a 100 en una página del periódico, y ahora hay 4. Hay una bajada media de puntuaciones, además en varias ocasiones ha catado los mismos vinos Miller que Parker, Miller que Neil Martin, y hay entre 5 y 10 puntos de diferencia en el mismo vino y la misma añada, con lo cual lo que hay es un cambio de criterio bestial. Y sobre todo un cambio de criterio, desde mi punto de vista, de lo que hasta ahora defendía la publicación, ¿no? Porque el hecho de los 20 años de Parker como gurú mundial del vino con el Wine Advocate era que había marcado un estándar de un tipo de vino que llamaban parcarizado, que utilizaba mucha madera nueva, que había fruta, pero que se mezclaba todo. Y ahora precisamente lo que está penalizando Neil Martin es ese estilo de vino. Él quiere fruta, quiere terruño, pero quiere la madera, si puede ser vieja mejor, o que esté como un sostén por debajo Porque hay un abuso de la madera nueva en la Ribera del Duero, pero si eso es lo que nos han hecho ir a ese vino... Sí, pero es desde hace 10 o 15 años. La moda ha sido especialmente, incluso antes empezó el estilo de vino con vino joven con roble, que es una cosa que se inventaba en Ribera, el joven roble, ¿no? que es casi una cosa... El vino no tiene que saber a roble. Primero, eso ya yo creo que todo el mundo que estamos en el mundo del vino estamos de acuerdo, ¿no? Algunas veces el consumidor se confunde, especialmente un nombre como este, que incluso se ha impuesto el Consejo Regulador, joven roble. Es que me parece una cosa que es bastante feo. Y de verdad que como Jay Miller e incluso Parker, cuando él cataba por España, no le importaba tanto. A Neil Martin, para él es un defecto, digamos. Pero eso no es únicamente Neil Martin. Yo y muchos otros de mis colegas hemos hablado mucho de eso en los últimos 10 años, que se abusa de la madera. Lo que pasa es la madera, aparte que es caro, es muy fácil, es mucho más barato comprar una barrica nueva que hacer una buena viticultura. Y ahí está el verdadera clave. La viticultura en Ribera del Duero falta mucho. Entonces, para compensar esta viticultura buena, se mete en una barrica nueva y todo solo ya sabe a barrica, ¿no?
Yo creo que hay que matizar, la viticultura no falta mucho potencial de campo, sí falta mucho profesional del trabajo en el campo. Ahí voy yo. Viticulturamente hay potencial, ¿no? De sobra. Vamos, de hecho, Yo estoy totalmente de acuerdo un poco con el tema de los robles y sobre todo al quid de la cuestión, ¿no? Porque el roble, yo lo llamo de carnaval, me parece muy fácil vestirse de carnaval y pasárselo bien, eso. Pero un vino para mí es terroir, es la filosofía de la bodega, que es muy importante, asunto que quiero tratar con los catadores de guías. Oye, ¿qué vino estás catando? ¿Qué filosofía tiene? Lo estás puntuando comparándolo con qué. Pero sobre todo el poder de la persona o la cuestión encatadora, Miller, quien sea, fijaros en un cambio de una misma guía, la confusión que está creando. Ahí es la confusión, eso sí que es un poder, problema. tener el poder en la mano, la confusión que está creando. Es un problema que ha creado Parker, porque claro, evidentemente Parker tiene una cierta edad y no, antiguamente él cataba todo y llegó que no podía catar todo, entonces empezó a emplear gente y claro, no siempre con la misma criterio. Y ahí está el tema, bajo el mismo nombre, el Wine Advocate, dispares como 10 puntos, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Quiero que conozcáis a Neil Martin, que es el catador que tiene ahora mismo Robert Parker aquí en España, en Castilla y León. Durante estos días se está catando y son unas declaraciones que tan solo duran 10 segundos. Creo que los vinos de Toro son más elegantes que los de Ribera del Duero. Es una afirmación que cuando fue titular hace unas semanas sí que sorprendió, que los vinos de Toro eran más elegantes. Nosotros defendemos, como no podía ser de otra manera, todos los vinos de Castilla y León, pero no sé si a los que se encuentran en esta mesa les sorprendió estas declaraciones. Pues son sorprendentes, pero hay que estar dentro del contexto. El amigo Neil Martin viene a Castilla y León, viene en los últimos meses, en el último año, tiene un primer contacto con bodegueros, con terruño, con geografía, con poblaciones, ve bodegueros, va a un consejo regulador, le ponen 100 vinos para que los cate y entra dentro de esa dinámica. Bueno, no todo lo que diga, ha dicho auténticas salvajadas desde mi punto de vista en las declaraciones de la última publicación en la que habla de Ribera del Duero, que casualmente, anteriormente ya estuvo hablando de Vega Sicilia, ya apuntó a Pingus, que lo tenemos aquí con nosotros, y a otros vinos de la Ribera del Duero. Pero bueno, en cuanto a la Ribera del Duero, se ha permitido muchas lisonjas, como por ejemplo decir que la zona este y norte de la Ribera del Duero, que tal vez no sea la más apropiada para grandes vinos. Lo podemos traducir del texto con el que se inicia las puntuaciones con cerca de 500 vinos, por lo tanto, la Ribera está más que representada en esta guía. Son apreciaciones, y apreciaciones que muchas veces intervienen. Los que llevamos ya algunos años en este mundillo sabemos que cuando empiezas, pues tienes que marcar tu territorio. O lo que hacen los perros, tienes que ir meando en algún sitio diciendo esto es mío. Bueno, él ha marcado su territorio y nos ha sorprendido a todos, con una bodega magnífica, por cierto, de Casa Jugos o Hacienda Lozano, pequeñas bodegas. Él mismo ha cambiado el sistema y nos ha lanzado 2 nuevos vinos y ha dicho, yo acabo de llegar a la guía, yo acabo de llegar a los vinos de España, yo acabo de llegar a los vinos de la Ribera del Duero y voy a marcar. En cuanto a la elegancia de los vinos de Toro, por ejemplo, es muy discutible. Toro tiene un potencial extraordinario, pero con ese adjetivo no se define. Por lo tanto, la fuerza que ha tenido, magnífico el titular de mi amigo y colega Fernando Lázaro, el varapalo estaba en las puntuaciones altas, pero tenemos cerca de 500 vinos de la Ribera del Duero con puntuaciones de más de 80, y está en una de las guías que permite a todos esos vinos que están catados vender, porque lo que está claro es que cuando Parker puntúa, el vino se vende. Por contextualizar un poco, la declaración de Neil Martin la hizo en el Consejo Regulador de Toro, a la derecha el gerente, a la izquierda el presidente, vamos. Bueno, pero se le supone que es independiente totalmente, y que no está influenciado por el sitio en el que está ni la bodega en la que se encuentra. Siempre que tienes el cariño más tan cercano, es fácil no, yo creo que esta persona, la única conclusión que yo tengo, no tengo el placer de conocerlo, es que ha hablado muy bien inglés, no sé si el castellano, lo único que he visto. No creo que un crítico o alguien que se dedique, o un juez, pueda hablar o generalizar de una zona. Hay vinos elegantes en Toro, en Ribera del Duero, en Arribes del Duero, en Cebreros, en Rueda. No generalices una zona, no se puede. Para mí esto es un gran error, creo, como un juez, ¿no? Hay gente buena y gente mala, joder, esto ya lo sabemos. Pero hay gente buena aquí, en mi pueblo, en el tuyo, etcétera, ¿no? Queremos que, antes de continuar, que vean un breve informe de en qué consiste esto de la cata, de las guías de vino, y cómo a algunos les ha cambiado la vida gracias a ello.
Las puntuaciones del americano Robert Parker sobre los vinos ribereños están servidas. El británico Neil Martin es el catador encargado de calificar los caldos españoles. Le avalan 25.000 vinos probados en 10 años. Hace unas semanas le veíamos en la denominación de origen Toro. En septiembre examinó la Ribera del Duero. Esta vez, solo 4 vinos de 500 pertenecientes a 117 bodegas han superado los 95 puntos sobre 100. It's more important to read what I write. Insisten que es mucho más importante el leer realmente sus comentarios sobre zona y sobre los vinos una vez catados, y no solo quedarnos en las puntuaciones, que es lo que la gente suele, lo primero que mira. Y yo creo que Neil Martin lo que va a hacer es dar un paso atrás y ser un poquito más conservador y más exigente, y lo estamos viendo ya en las puntuaciones que han salido recientemente en Ribera del Duero. La media ha bajado considerablemente en cuanto a puntuación, lo cual no quiere decir que la media en cuanto a calidad haya bajado, sino que ha bajado el criterio de puntuar. Su opinión condiciona el mercado, de ahí la importancia de sus decisiones. Este catador también es nuevo, trabajando para Parker. Yo entiendo que cada uno tiene su manera de catar y tiene su manera de baremar, ¿no? Entonces, pues lo aceptaremos como una cosa más, no nos vamos a hundir ni mucho menos por ello. Y es un profesional de esto, entonces puede catar 300 vinos que es como que no hubiera pasado nada por él, es increíble. En su puntuación está la llave del éxito. Puede revolucionar las ventas en el extranjero, fundamentalmente en Norteamérica. Te toca la varita mágica, dicen, ¿no?, entre las bodegas. Aquí a lo mejor menos, en el mercado español, pero en Estados Unidos, bueno, te abre las puertas de par en par. Y en Europa también. Así ocurrió en el caso de la finca Villacreces, hasta hace unos años una bodega casi desconocida en pleno corazón de la Ribera del Duero, junto a la prestigiosa Vega Sicilia. Pruno 2010 se consagró como el mejor vino de la historia por menos de $20 a cargo de Robert Parker. Te desborda hasta tal punto que recibes órdenes de pedidos pues, por 4 veces más de lo que produces, para surtir en una semana. Todos los años íbamos subiendo un escalón. Esto supone subir 3 escalones de golpe. Esto te ayuda a levantarte como una ola, pero luego depende de ti, pues, cómo sigas. En la variedad está el precio, aunque son muy pocos los que compran guiados por estas valoraciones. Aquí el cliente que viene preguntando por cosas diferentes es minoritario. Y que vienen con las guías, bueno, no demasiadas. Los resultados sobre Toro y Cigales los conoceremos a finales de abril. De momento, maduran en barrica. Ese es un ejemplo, pero si nos retrayéramos al año 1996, Peter Sisek también fue tocado un poco por la varita, y estamos hablando de unos vinos de alta gama. Sí, es cierto, la primera cosecha de Pingus en 95 fue catado por Parker. Robert Parker, el mismo, el auténtico. El auténtico, para llamarle así. También el Pruno, es también que crea muchísima confusión, porque Parker, cuando se eligió Neil Martin como catador, como es inglés y vive en Inglaterra, todos los importadores americanos se volvió loco, porque ya no tenía acceso a él directamente como antes ha tenido acceso a Parker. Entonces se creó como una especie de intermedio, donde Parker ha aceptado catar, junto con algunos de los importadores de Estados Unidos, vinos que ellos eligen, pero vinos baratos. En este caso, vinos que se venden en Estados Unidos por menos de $20. Ahí ha entrado Pruno, representado por Eric Salomon, y para ellos ha sido un éxito. En el caso mío fue distinto, porque fuera la puntuación más alta a un vino joven jamás dado en España en este momento. Ese creó también, como bien explica Antón, una ola, ¿no? Digamos, fue una auténtica locura, todo el mundo quería comprar el vino. Yo le tenía vendido, entonces ni siquiera era un problema mío, pero añadió más morbo al asunto y claro, ayudó a que los precios, como no había más cantidad, que los precios empezó a subir, ¿no? Y no bajaron, porque ¿qué precios tiene el Pingus? Porque pocos pueden disfrutar de su vino. Ahí sí, bueno, eso es cierto, porque hay muy poco producción, y es una cosa que muchas veces yo defiendo, evidentemente, que no es una forma del marketing, es que realmente el terruño que tenemos es muy especial, y no hay más, realmente no hay más de este tipo. Si hacemos más, entonces cambiamos el criterio del vino. Y es así, es que estos vinos singulares, como puede ser Pingus y otros, son accidentes de la naturaleza prácticamente.
porque son un terruño que es muy distinto a sus vecinos alrededor. ¿Cuántos vinos puede catar un catador de estas características en un solo día? No sé si es posible catar tantos vinos y no cometer errores. Bueno, cometer errores los puedes cometer cates 1 o 200. Sí. Ahí depende del día también, porque no deja de ser una actividad bastante subjetiva. Pero creo que fue una de las cosas, el éxito de Parker era que puede catar muchos y sin cansarse. Eso es otro, un poco accidente de la naturaleza, va a llamarla así. Sí, porque escupa todo y profesionalmente. Sí, tiene otra cuestión a mayores, Parker, que tú te pones a comer hoy con él y se acuerda perfectamente de la cata de tu 95, de tu 96, y te lo vuelve a escribir con las mismas palabras. Sí. Otro accidente de la naturaleza, sin ningún tipo de duda, y con un criterio muy estable. Sí, exactamente, es irrebatible. Yo creo que la influencia de los catadores tipo Parker en el tiempo se va a disminuir. Eso es una cosa evidente, porque este era un señor tan singular, y Neil Martin puede ser muy buen catador, como otros, pero es como otros, no es una cosa tan especial como Parker. La especialización permite un conocimiento a veces asombroso. Por ejemplo, un periodista deportivo es capaz de conocer las alineaciones de varios años, conocer las categorías, los árbitros, el minuto donde se metió el gol y el estado de forma de un jugador. Pero lo mismo habla de ese mismo, de la anterior temporada y de 5 temporadas atrás. Por lo tanto, la especialización hace que cuando un periodista, cuando un crítico, cuando alguien se dedica a la cata de los vinos, puede catar en torno a 40, 50 vinos todos los días. Aquel que esté metido repartiendo mañana y tarde. Estamos hablando de personas, de prescriptores, de críticos que se dedican, que permanentemente están catando vinos. Otros, además de catar vinos, pues tenemos la información y hay otras actividades. Por supuesto que se puede catar. Y eso es lo que explica lo que dice Fernando, que se acuerden perfectamente de las categorías de los vinos. Y eso es lo mínimo que les podemos exigir a aquellos que puntúan y a aquellos que lideran, que son prescriptores y que lideran una opinión. Y pedirles excesiva honradez, pero fundamentalmente mucho conocimiento. Y no dejarse llevar muchas veces cuando viene un extranjero a un territorio, en cualquier parte del mundo de las zonas vitivinícolas, dejarse llevar de las opiniones que les cuentan, acaban de llegar, tienen que alcanzar cierta notoriedad en lo que escriben o en lo que comentan y conocer en profundidad. Tal vez lo que le granjeó el respeto a Peñí, otro de los grandes, de los críticos españoles, el primero y el más veterano, era su recorrido por los territorios. Lo que nos da mucha tranquilidad es ver a Neil Martin por aquí catando, lo acabamos de ver en unas imágenes de televisión. Bueno, eso nos da cierta seguridad, pero hay que insistir mucho más. Su poder es tan grande en determinados mercados que la garantía del sector y del consumidor y del aficionado es que conozcan muy bien el territorio. Y el vino de Peter, que nunca quiere decir el precio, más de 500, 600 euros, fijo. Yo me gustaría hacer un par de matizaciones a lo que ha entrado Javier. Una, si queremos profesionalización, es decir, o especialización, hay que hacerla. Voy a plantear aquí, yo vengo un poco de arma del diablo hoy, ¿no? Para eso me manda a venir. No nos han puesto vino. ¿Por qué no? Ya, por eso, luego volcaremos. ¿Por qué no se catan los vinos del mercado? Es decir, hay picaresca española, lo sabemos, y mundial. Si a mí me pedís una botella de vino, evidentemente intentaré coger la mejor que tenga. Puedo haberme hasta equivocado, yo también me puedo equivocar, haber cogido el buen cajón, el buen depósito, no. No estoy de acuerdo con que los vinos se caten en las bodegas o en los consejos reguladores. O sí lo estoy, pero esos vinos cógelos del mercado. Sí. No tendré tendencia a... Muy importante, y acabo la última. Segunda, os la voy a dejar en el aire porque creo que va a levantar a esto un poco de debate, ¿no? Yo hace tiempo, lo que pasa que por mi polémica, así me luce el pelo a mí, en este tipo de guías, harto de ver, joder, mi mismo vino, o el vino de colegas, no voy a hablar del mío, ¿no? 90 puntos en un lado, 85 en otro y tal. Joder, ¿y el cliente qué tiene que hacer, el consumidor? ¿Cuál cree? ¿Cuál es mejor? ¿Y por qué el mismo vino el mismo año te hace 80 y... Entonces, dividir, hacer una raíz cuadrada y... Entonces plantearse escenas del colega, entre bromas, pero también me lo planteo un poco serio, en plantearse hacer la guía contra cata. ¿Qué significa eso? Hostia, deberemos de valorar a las guías, los consumidores y los bodegueros, para decir, la guía de Parker este año ha aprobado o no ha aprobado. La guía del mundo, por poner una, perdona, ha aprobado o no ha aprobado. Le damos un 8, le damos un 10. Señores, hagan caso a esta guía este año. Porque no estamos de acuerdo los demás. Bonita idea. Hace bastantes años, un muy conocido bodeguero en Bordeaux, Anthony Barton, propietario de un gran chateau, Léoville-Barton, él propuso esto a sus colegas en Bordeaux, que iban como broma, ¿no? En Navidades, en vez de mandar
la carta de Navidad tal, iba a mandar una nota a todos los catadores con la nota de su cata este año, ¿no? ¿Cómo ha ido la cata? Claro. Pero nadie se atrevió a hacerlo. Ya lo sé, me ha fallado mucho, ¿no? De todos modos, sería muy complicado porque o sea, hay un planteamiento económico. Si tienes que catar todos los vinos, tienes que comprarse en el mercado. Imagínate catar 10 vinos en una cata vertical. Pero para pedir un crédito. Para volver a lo que tú decías antes, de que tenía que catar los vinos del mercado. Parker hizo eso antiguamente. Él, digamos, luego con la modalidad de lo que sea, pero en principio él compró los vinos de su bolsillo, le cató y le nombró. Así fue. Pero luego se ha ido, porque ha catado los vinos jóvenes primero en Bordeaux y tal. Entonces, claro, se ha ido un poco de esto, pero antiguamente Parker, cuando él empezó, él compró, cada vino que él cataba, le compró él mismo, para que no había problema. Que yo creo que también se puede trasladar a los propios concursos. Es decir, Igual o más aún. Las muestras, ¿cómo se puede comprobar que esa muestra que llega al concurso procede exactamente de yo solo veo dos esa vías. bodega? Una, compra en mercado, en restaurante, bar, X, con un ticket además, atención, a ver a qué precio lo has comprado, no sea que esté lo que es manipulado o bien conservado. Dos, una reprueba. Lo que he probado me presento en la bodega y ahora mismo, páralo todo, sácame a probar este vino, a ver si coincide con mi vino, con mi cata, con mi puntuación o tal. A los que entiendo que no tenemos miedo y vamos por delante, yo ofrezco, mi puerta está abierta, paro todo, cogemos de la caja o del depósito, donde quieres, o del jaulón, o de la barrica. No tengo ningún problema. Me parece desgraciadamente que más de un bodeguero podría temblar por las puntuaciones que yo veo y que yo pruebo luego esos vinos en los mercados. No por otra cosa, no porque ponga ante la juicio a nadie, pero hay desequilibrios, veo desequilibrios. Y esto es un tema importante, ¿eh? Me parece la base. Pero lo que estás reclamando ahora es fraude, digamos. Total. Pero yo creo que aquí no se puede decir que todos los bodegueros son fraudulentos. No, para nada. Solo propongo soluciones. Además, sinceramente creo que, bueno, puedes tener un 3% de razón, pero creo que el mercado ha madurado bastante. Que muy poco bodeguero o ninguno te manda una botella que no esté en el mercado, entre otras cosas, porque todos nos dedicamos a este negocio y el vino que te manda hoy para catar lo vas a tomar comiendo mañana en un restaurante, lo vas a tomar en tu casa con tu familia o lo vas a tomar otro día. Con lo cual, y luego la evaluación esta de bodegueros guías, que me parece súper divertida, que creo que tiene una cosa fundamental, o sea, que una guía que lleva 10 años, como puede ser la del Mundo, o una guía que lleva 20 años, como la Peñín, o los 20 años que lleva el Wine Advocate, la credibilidad se la está dando el mercado. Por el momento que no vende, eso se deja de editar. ¿Qué pasó con el anterior catador que tenía Robert Parker? Porque ahí siempre hay leyendas urbanas de que cuando uno llegaba en el mercado durante mucho tiempo, pues es fácil, pues bueno... Yo exactamente no lo sé, no puedo decir. Exactamente no sé muy bien en qué consistió el Jumilla Gate, el Madrid Gate y otras tantas historias. La parte oficial, o por lo menos lo que colgó Robert Parker en el foro cuando se le requirieron explicaciones, a Jay Miller le organizaba las catas un Master of Wine español, el primer Master of Wine español, ex Master of Wine español, y él pedía dinero por ir a catar al Consejo de Jumilla, por ir a catar al Consejo de Madrid o... Para cubrir gastos. Para cubrir gastos, claro, pero una cata de 100 vinos cubría gastos con 40.000 euros. O sea, era una cosa un poco... Es que entra hambre, después de queda por dejar la honra de Jay Miller en el aire, queda por saber si ese dinero se lo quedaba Campo o se lo repartían. Sí. Conociendo a Jay Miller, yo creo que él no se quedó con por eso, yo la sensación que tengo es la de Peter, que este hombre... cataba y le era más sencillo que el otro le organizase los viajes. Urbanas, que parece que si quieres un punto más te cuesta tanto, es decir, son leyendas urbanas, pero bueno, que siempre se ha dicho por ahí. Bueno, pues apunten Casajús, es uno de los vinos que ha logrado estar entre el 95 y el 100. Robert Parker es uno de los gurús internacionales del vino y se ha quedado prendado de esta pequeña bodega burgalesa ubicada en Quintana del Pidio, en plena Ribera del Duero. Este vino, el NIC 2009, ha logrado la puntuación más alta en su lista, 97 puntos sobre 100. No es lotería ni suerte, es el fruto de 2 décadas de trabajo bien hecho. Una sensación de alegría, de estar contentos con el trabajo que se ha hecho durante 20 años. Yo lo definiría como muy elegante, muy afrutado, y donde lo que pretendíamos es que no prevaleciese la madera o la barrica sobre la fruta. Lo principal del viñedo es la fruta, la uva no deja de ser una fruta, y lo que pretendemos es que eso se exprese de la mejor manera posible.
Un vino excelente que en Estados Unidos tiene un coste de $180, pero aún hay más. Otro vino, el Casajus Viñedos Antiguos 2009, ha logrado 95 puntos Parker, 2 reconocimientos fruto de la alta calidad. Elegante también, pero es un vino donde la madera está más presente y donde se conjuga muy bien y el tanino es algo más corpulento, algo más. Es un vino fuerte, es un vino de la tierra, es un vino, lo que se pretende en esta tierra es un vino que no sea especialmente amable, sino que es un vino corpulento, pero que sea afrutado a la misma vez. Es conjugar, intentar conjugarlo todo. Hay muchos vinos, todo el mundo lo hace bien, entonces pues claro, hay que distinguirse por algo. Una bodega pequeña de estas tiene que basarse en la calidad, siempre en la calidad. Calidad, mimo y esfuerzo de una bodega que quiere expresar sin artificios al máximo el terruño en sus vinos. Bueno, pues un vino que seguramente se venderá muy bien en Norteamérica. ¿Por qué estas guías no tienen esa repercusión en el consumidor español? Puede que lo tengan, pero no de estas características. Es decir, los norteamericanos sí que se guían mucho por estas guías para comprar el vino. Pues yo creo que es un tema cultural, quizás, que yo sé también otra cosa de una información que me ha dado el propio Robert Parker, es que tiene muy poco, él vende su revista por abonos, ¿no? Abonados, sí, y tiene muy pocos en España. Es el país vinícola donde menos abonados hay. Curiosamente, entonces, como hay, aquí sí que hay, supongo que algunos... $25 por internet, ¿eh? Sí, yo creo que se pasa los notas, ¿no? Se piratea. Sí. De todos modos, ¿creéis que tiene que estar preocupada la Ribera del Duero o estamos hablando de una denominación de origen que tiene que estar por encima de todas esas cosas? Además, hace poco acaba de coronarse como la mejor comarca vitivinícola del mundo en Estados Unidos. Sí. Cualquier región, cualquier bodega y cualquier vino tiene que estar muy por encima de la opinión de cualquier crítico o cronista sobre él. Pero sin ningún tipo de duda. Sí, pero vamos a ver, yo creo que también algo se debe extraer de eso, ¿no? Yo creo que justamente donde Neil Martin ha metido su dedo en el ojo es en cosas que muchos de los bodegueros en los últimos años hemos comentado en Ribera, que el abuso de madera, falta de viticultura y muchas cosas que yo creo que es duro, pero es necesario, quizás. Pero va un pelín más allá. Sí, también es cierto que como tú bien dices, de la diferencia de 10 puntos es evidentemente una cata es de una persona, entonces no es una verdad, es una opinión de una persona y puede variar. A ti te gusta el blanco, a ti te gusta el tinto, digamos, pero yo creo que justamente donde él mete un poco el dedo, yo creo que es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Neil Martin dice más cosas. Dice cosas que ya las sabemos hace mucho tiempo, que el bodeguero y el enólogo no tienen que estarse definidos y ordenados por el tonelero. Y dice que se está abusando mucho del roble francés. Hace algunas argumentaciones en las notas previas a las puntuaciones que aparecen de la Ribera del Duero, que a veces son muy tópicas, ¿no? Porque de la concentración de aquellos vinos que a ti te supusieron en el pasado, en el año 95-96, cuando Parker te puntúa y apareces ya en escena, la concentración de aquellos vinos robustos, con mucha coloración, con un potencial de envejecimiento, con un potencial frutal y de madurez tremendo y con cierta mineralidad que lo detecta Parker y que marca ya un tipo de vino que luego ha surgido en toda España. Han cambiado mucho las cosas hasta ahora. Todo lo que dice Neil Martin ya lo sabíamos, no hay más. Y coges todos los vinos que ha catado y los que llevamos en esta tierra, en esta región, catando todos esos vinos todos los años, pues podría cualquiera de los que ha puntuado con 85 podría ocupar el lugar del 95. Sí. No cualquiera, pero por lo menos 20 o 30 seguro. Sí, no es el problema de que se supiese o no, es el problema de que hasta el año pasado eso se valoraba y ahora se penaliza. Y luego dice, en el artículo previo, pues tiene una parte que es que va a saco, porque empieza el artículo diciendo, si uno conduce por la Ribera del Duero, lo que ve es que los bodegueros tienen los bolsillos llenos. O sea, es que son cosas muy curiosas de definir una denominación de origen, ¿no? Yo creo que, independientemente de la definición, sí que es una llamada a la coherencia. Aunque comentamos antes un poco ahí fuera, para mí, y desgraciadamente, y me duele decir esto, es una falta de personalidad del viticultor y el bodeguero español. Castellano no es, catalán, español. Perdona, y acabo.
hemos tendido a hacer vinos o a dejarnos hacer vinos o a dejarnos llevar por modas de un crítico, de un comercio, de un determinado nivel económico, de precio, etcétera. Ha faltado mucha personalidad de proyectos. He creado una bodega con un fin, no que sea la más bonita, que puede ser la más bonita, la más costosa o que puede tener el mejor coche. Veo que falta criterio de minificación. Quiero hacer este vino, este es mi proyecto y no me voy a dejar guiar por las modas. Podrán darme 85 puntos, podrán darme 105 puntos, podrá ser comprendido o no comprendido y comercialmente ahogarme. Has de jugar. Joder, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Lo más raro del mundo, oye, pues no vas a vender nada. Dalí era raro y mira lo que vendió, ¿no? Quiero decir que sí que es un poco una llamada a la coherencia, indirectamente, señor, ten tu propia personalidad, ten tu propio proyecto, no copies ni intentes hacerlo de al lado. ¿Por qué? Porque sí o porque vende más. Y esto creo que sí que es entre los colegas bodegueros, vosotros creo que lo veis. Pero sobre todo, ¿tú a quién te debes? ¿A tu cliente? No estoy de acuerdo. ¿Sí? No estoy de acuerdo. Tú tendrás que definir un vino, o sea, tú tienes una bodega para vivir, ¿no? Tengo varias vías. Hago una cosa que intento a lo mejor ser entre yo y mi cliente, a camino, pero es mi proyecto, dejando mi huella, mi sello, puedo estar equivocado. Pero tiene que haber convergencia. Y tengo ciertas significaciones que a lo mejor no me debo a mi cliente y que a lo mejor son las que más me apasionan y más me llenan. Pero un poco tu personalidad. No, está claro. Deja de copiar al de al lado. ¿Veremos riberas menos tintos a partir de ahora? No, yo no creo, pero quizás gente pensará dos veces de depender tanto de la barrica. A lo mejor no vamos a olvidar que en los años 60, 70, que aunque no estaba yo aquí, pero me has contado... ¿Por edad? Pero todas las cooperativas en la provincia de Burgos, donde la mayoría de los cooperativas están, hacían claretes, no hacían tintos. De repente, con el éxito de Alejandro Fernández, que siempre está falta, yo creo que debéis invitarle más, porque es un grandísimo señor en todo Ribera. Es alguien que merece mucho más respeto que está recibiendo ahora mismo. Pero él empezó con su tinto de pesquera, que era un vino con cierta color, cierta tipicidad de barrica y tal, que marcó una época. Y él siempre ha sido fiel a su estilo y hoy en día está considerado su vino un poco flojito, ¿no? Que no lo es, él siempre ha sido así y es un vino muy, muy bueno, pensando en la cantidad de vino que está haciendo. Yo creo que hay una cosa que no se nos debe olvidar y que comenzábamos este debate precisamente así. Cuando se le preguntaba a Peter por el precio de su vino, inmediatamente dijo, no, la excelencia, la diferencia, soy un accidente del territorio, del terruño, del terroir. Mi vino es la consecuencia de unas constantes climáticas, de la adaptación de determinadas variedades, unas prácticas culturales y una forma de vinificar. Pero es la tierra, es la que me da esa diferenciación. Y esa es la única clave para guías y para no guías, para críticos y para no críticos. A partir de ahí podríamos empezar a valorar. Es curioso como muchas puntuaciones de las guías nacionales y extranjeras puntúan con la misma puntuación a un vino que a veces depende, quién sabe si de un cupar, a veces depende de varias zonas. Ojo que estoy a favor de que varias zonas, es muy bonito en la analogía mezclar terruños, o a veces no tiene ninguna personalidad. Y hay algunos que sí, que responden a un viñedo propio, llevan 15 o 20 años cuidando esa viña, el terreno se va expresando cada año de una forma diferente y es el que le arroja luego los matices que se detectan poco, pero que existen en la copa. Y esa es la clave de las guías. A partir de ahí es un fenómeno que tiene que existir, las guías tienen que existir, las guías nos han hecho vender vino, las guías nos han dado a conocer las bodegas, las guías han formado culturalmente a una ciudadanía que quería cultura de vino. ¿Compartís que ahora ya con unos conocimientos de enología por parte de todas las bodegas la gran diferencia la tiene que dar el terreno? Siempre. Ahora y siempre. Terruño, manera de trabajar esa viticultura, filosofía o ideología de qué quieres hacer con esa viña o ese determinado tipo de vino para poder conducir esa viticultura. 2, si se puede trabajar naturalmente, es decir, no intervenciones químicas o mecánicas, ¿sabes? Llegamos a un punto ya maravilloso. Y 3, hacer un vino con una personalidad determinada, que no tiene por qué ser el mejor, ni tiene por qué ser el peor, tiene que ser tu vino. Sí, eso es. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir hablando del vino y de por qué bebemos bastante menos vino que nuestros abuelos. Seguimos en Espacio Abierto hablando del vino, de la influencia de las guías y del poco vino que beben las nuevas generaciones. Los controles de alcoholemia y el nuevo estilo de vida nos alejan del consumo de nuestros abuelos.
Esto es ahora mismo un problema, ¿no? Yo creo, hablamos también antes, que nuestra mayor crisis al sector enológico no es el económico, sino el consumo. Mi pequeña opinión, aportación, la prisa que llevamos. Hay vinos hoy en día mejor que nunca, unos precios más asequibles que nunca y más fáciles de encontrar que nunca, en diferentes tiendas, grandes superficies y demás. Una, ¿por qué no vemos vino en la comida? No lo entiendo. En casa, que es lo que hemos visto, me parece todos, al abuelo, al padre, en la comida, en la cena, una copita diariamente. Dos, nos han englobado en el mercado famoso del alcohol. Es decir, entre comillas, perdón. El alimento es un... Sí, ya no como terminología, sino parece ser que el borracho es el del vino, cuando normalmente el borracho del vino, si es que así existiera, es un tío simpático, joder, es un tío simpático y amoroso, ¿no? Y no es el del whisky o el del coñac, que también bienvenido sea, y se están pegando. Es decir, hemos de alimentar la imagen y quería hacer una pequeña puntuación cuando hemos hablado antes de las guías, joder, que la gente, para creerse la guía, créate tu propia puntuación y para ello solo puedes pasar por consumir el vino tú. Hay que probarlo todo para saber de vinos, buenos y malos, teoría. Así que invito ahí que se consuma bien. El consumo de vino. De todos modos, y Peter que viaja más, la falta de promoción. En España hay muy poca promoción. Si nos comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, se habla de que se multiplica por 10 la promoción de los vinos. Y hablo también desde las propias administraciones, del consumo del vino, ya no solamente de publicidad, como en las bodegas. Esto hace que, claro, que también las nuevas generaciones se vayan alejando, ¿no?, del mundo del vino. No, sí, es un poco desafortunado el borracho, el vino y tal, claro, evidentemente, pero si se consume con moderación, como se recomienda, es de lo más sano que hay. Entonces no tiene que ser una cosa controvertida que uno quiere ser sano y no puede tomar vino. Entonces hay una equivocación en eso y yo no sé exactamente cómo se puede mejorar pero es cierto, en otros países sí que se promociona mucho más. Un par de copas al vino es la base de la dieta mediterránea. Los estudios en Francia te demuestran que con una dieta equilibrada tienes una tendencia a no tener colesterol, a vivir algún año más. Yo creo que ¿por qué nos estamos separando en España el vino, sobre todo las nuevas generaciones? Pues un problema cultural y un problema también de las propias bodegas, porque la imagen de muchos vinos al final son los que tomaban nuestros abuelos y al final es difícil vender a un chaval de 25 años una botella con un castillo rococó y no sé qué. Tú vas a vinos neozelandeses, vinos de Estados Unidos, la imagen es mucho más atractiva, mucho más moderna, mucho más cercana. Aquí parece que ya estamos segmentando desde el punto de vista quién va a comprar ese vino, que yo creo que es un error serio. El consumo del vino es uno de los gravísimos problemas que tiene el sector del vino en España y por eso el Ministerio, el Observatorio del Vino, la Conferencia de Consejos Reguladores y la Federación Española de Bodegas han tomado ya una decisión. Hay un dinero importante para poner en marcha una campaña que debe el consumo del vino. Lo del consumo del vino es curioso. Yo me acuerdo a finales de los 80, en el año 88, año del Mildi, por cierto, llovió muchísimo en aquella añada. Entonces los datos que teníamos de consumo eran tremendos. En España todavía se mantenían los 35 litros habitante y año. En Estados Unidos estaban en 3 litros habitante y año. Argentina tenía un consumo desorbitado y pasaban de los 50 en Francia. En tan solo 20, 25 años las cosas han cambiado. Nos han situado nosotros en 15, 16, que están. No llegamos 14 en España. Y es curioso, diariamente, no sé. Y es curioso porque ahora sí que es el momento en el que podemos consumir más vinos. Y sobre todo yo quiero lanzar un mensaje que lo hemos dicho hasta la saciedad. Nada en contra de los destilados, son el espíritu del vino, faltaría más, ni de las cervezas. Pero amigos, solamente conozco a alguien que lleve una historia añadida y es una botella de vino. Detrás de esa etiqueta hay un año, detrás de un año un ciclo vegetativo, un territorio, unos personajes y la geografía cultural y social de una zona. Por lo tanto, el vino siempre va a ganar adeptos. Y ahora no hay disculpa. Hoy, por fortuna, disfrutamos de una gama de vinos amplísima, de todas las tipologías y con unos precios que nunca pensé que podía encontrar en el mercado, vinos correctísimos a 2 euros y con denominación de origen. Igual es uno de los problemas, hay que subir el precio. No, pues esto es una pequeña broma. O bajarle porque la situación de la crisis está haciendo que muchos vinos bajen. Entiendo que hay muy buenos vinos a muy buen precio. Igual la manipulación lleva a otros precios hasta el consumidor final. Es decir, creo que nos falta mucho en el servicio de hostelería, cuidado con lo que voy a decir, debería de invitar y de dejar un poco las maneras más fáciles, tanto en el servicio del vino y en el consumo, temperatura, copa, maridaje, como quieras, como en el precio. Hacerlo un poco más asequible, claro. Que probablemente la gente, yo estoy de acuerdo que la gente quiere salir y nos gusta tomar vino a todos, pero para dar ese paso, incluso al que no le gusta el vino, o lo ayudamos entre todos,
o lo tacha, ¿no? No sé por qué, hay una frase, no sé mi pueblo, joder, por ese precio me tomo un cubata. Coño, fíjate lo que acaba de decir. Por ese precio tomo un cubata. ¿Qué pasa? ¿Que es más el cubata que el vino? Ni hablar. Todo lo contrario. Un poco una llamada de atención, señor Hostelería, ayúdennos a transmitir esos precios populares y ese servicio de vino. Tenemos que irnos ya. ¿Van a bajar los vinos? Es decir, bueno, en el caso de Peter creo que no. Pero... Igual sí. Y que también están cambiando. Y hablo bajar vinos, que también puede ser hacer menos crianzas, hacer vinos más jóvenes en denominaciones de origen, que todo el mundo se había ido a los crianzas, a los jóvenes crianza que hablábamos. Al roble joven. No creo que realmente sea la parte económica el tema de más madera, menos madera. Sí, cierta parte del sector, por agonización, se está adaptando al mercado, reajustando. En nuestro caso, hemos subido el vino. Los costes y la producción nos debemos a nuestro coste y a nuestra producción y a un beneficio que tiene para que la bodega siga hacia adelante. Yo no creo que bajen los vinos, todo lo contrario, creo que van a subir un poquito. El vino no ha bajado, ni creo que baje. Y deberemos llegar a dar un paso más y empezar a valorar los vinos en función de su cosecha. Porque al final aquí la 2006 vale un 5% más que la 2005 y un 10% más que la 2004, que es una cosa completamente surrealista. De hecho, los propios vinos de Peter tienen oscilaciones importantes de precio en función de la añada, ¿no? Corrígeme. Sí. Pero normalmente no desde la bodega, pero no, el mercado, hablo del mercado. Valora más unas ciertas añadas por el 2004 y tal. Es mucho más caro que el 2006, por ejemplo. Pero estamos de acuerdo que podemos consumir hoy vinos más baratos. Sí, sin duda alguna. Nos tenemos que ir. Por cierto, los Zarcillo, Fernando, Javier, no acaban de arrancar, han tenido problemas, hemos estado ahí y con una importancia que tienen en Castilla y León. Es el concurso de vinos más importantes. ¿Le veis futuro y le ves necesario que eso se promocione y salga adelante? Yo creo que los Zarcillo era uno de los concursos de vino más importantes de todo el mundo, que no se hizo en la última edición por una cuestión presupuestaria de la crisis. No sé cómo saldrá esta, pero creo que es necesario hacerlo. Posiciona muchos vinos de Castilla y León fuera de España. Los concursos internacionales que se celebran bajo los auspicios de la OIB y de la asociación que aglutina los grandes concursos serios del mundo, por regla general son tutelados y dirigidos por empresas que gestionan esos concursos. Incluso pueden cambiar de ciudad, irse a otro continente a realizarles. Los premios Zarcillo, cuando nacieron en el año 91 en Castilla y León, surgieron de una iniciativa de la propia institución. Era el primer concurso nacional, entonces, avalado por una institución, que era la Junta de Castilla y León, que acertó de firme para promocionar sus vinos el organizar un concurso nacional. Lo teníamos ya, era como no se puede cambiar la Semana Internacional de Cine y dejar la Seminci que un año no se celebre. No se puede. Eso. Ventas. Muchísimas gracias a los cuatro, seguiremos hablando de vinos, esperemos que no sea una debacle lo que pase con Rueda, con Cigales y con Toro, con Robert Parker, porque entonces a lo mejor... Va a venir bien. Va a venir bien, diga lo que digas. Seguro. Muchísimas gracias a los cuatro. Nosotros continuamos, ya saben que continúa la información aquí en Castilla y León Televisión, informativo de medianoche. Nosotros volvemos el próximo jueves. Hasta entonces.